El amor en los tiempos del cólera. La necesidad de encontrar una actividad que logre calmar las aguas en este río escabroso y murmurante que es el vivir. El ser humano desde su concepción busca ese algo que alumbre su vida, un hobby, una actividad que nos haga sentir vivos, que nos haga añorar esos tiempos de soledad, de calma, de encuentro con uno mismo. Según Aristóteles, existen múltiples caminos para llegar a ese fin común que es la felicidad. Nos encontramos el día de hoy con una de esas personas que supo empaparse de esos pequeños placeres que nos da la vida. El bello arte del bonsái data de hace más de 2000 años en China. Es una práctica relajante y pacificadora, así como también contribuyente al ecosistema. Así que, dígame, ¿cuál es su nombre y a usted a qué se dedica? Bueno, mi nombre es Américo Lizana Guevara. Me dedico al cultivo de plantas en macetas pequeñas, bueno, lo que comúnmente se denominan bonsai. Ok, ¿y hace cuánto tiempo más o menos se dedica a este arte? Ya tengo más o menos entre 15 y 20 años de dedicarme a este hermoso y placentero cultivar de plantas pequeñas. Ya veo, entonces usted podría considerarse un veterano en esto. Bueno, en este mundo del bonsai siempre se aprende, siempre hay innovaciones y siempre hay pequeñas cosas que siempre uno va aprendiendo en el camino. No es un arte que tú lo aprendas de un momento a otro y en el camino, en el tiempo, ya lo tengas todo el 100%. Siempre vas a ir aprendiendo, porque las pautas que se ven desde China, Japón, usan técnicas avanzadas y eso es lo que hay que llevar al día a día. Entonces podría definirse más o menos como un aprendizaje progresivo. Así es, correcto. ¿Y qué es a usted lo que más le llama la atención de todo este mundo? Mira, lo que más llama la atención en este mundo del bonsai y para todos creo yo es el tener un, un hobby prácticamente lo que muchas personas tienen, ¿no? Como algunos juegan pelota o juegan vóley. El arte del bonsai, el tener un árbol que tú lo ves en la naturaleza inmenso y que tú por técnicas que utilizas lo vas a tener un árbol no de ese tamaño, sino en miniatura. Y el tener ese árbol te va a dar una tranquilidad y una paz y el trabajo de que tú puedes hacer algo en nuestro ecosistema por tener unas plantas de árboles pequeños. Sí. Y usted actualmente, ya me cuenta que va a 15, 20 años. En todo ese tiempo, ¿tiene algún estimado de cuántos bonsáis ha podido realizar? Mira, tendré ahorita un promedio de 150 bonsai aproximadamente. 150. 150 en su variedad de características de cada uno, ¿no? Desde piracantas, juníperos, arces, piracantas, bongavías y diferentes tipos de plantas. Sí, entiendo. Y bueno, tengo entendido, ¿no? Que en este mundo, bueno, nada es fácil, ¿no? Y en este arte del bonsai no es para menos, es un arduo trabajo que requiere mucha dedicación y más que nada tienes que ser dedicado, ¿no? Así que más o menos, ¿cuánto tiempo usted se demora en tener un bonsai como aquel, por ejemplo? Las características de cada arbolito son diferentes. Mm, En sí, desde que tú agarras o compras o tienes un árbol, tienes que ver la característica que tenga ese arbolito. El tiempo, la dedicación que tú le puedas dar a cada uno de ellos. Por ejemplo, la evolución de un árbol va a ser en mucho tiempo, unos 5 o 10 años. No es que tú ahorita compres una planta y digas ya tengo un bonsai. No, esto tiene un proceso.
¿Cuál es el proceso? El árbol en sí, en la naturaleza, extrae lo que es sus nutrientes de la tierra, sus minerales, sus vitaminas, todo lo extrae de ahí. Al tú tener un árbol ya pequeño y pasarlo a una maceta, este árbol ya no va a tener de dónde sacar sus nutrientes. Entonces tú tienes que acomodarlo y darle esos nutrientes. ¿Cómo? El árbol primeramente tú lo tienes que tener en un sustrato que sea drenante, digamos. Que sea, normalmente utilizamos lo que es el pómices, utilizamos lo que es la roca volcánica, en el cual lo plantamos en una maceta. Un árbol para una evolución, que sea un bonsái, porque un árbol es un plantón, compras un plantón. De ahí, mediante técnicas de pinzado, de alambrado, de poda. Poda se llama al que tú las hojas las vayas cortando y le vayas dejando una forma que tú desees. ¿Cuál es el alambrado? El alambrado es la forma que tú le vas a dar a determinados tallos para que se forme un árbol, un árbol. ¿Cuál es la naturaleza de un árbol en sí? Que tú, mediante las técnicas que utilices, le des una forma. La forma normalmente que lo han hecho los chinos, porque esto nace en China y en Japón, son prácticamente los precursores de este bello arte, en el cual ellos comenzaron a crear sus árboles. Ellos tienen unas normas, unas características especiales que deben tener un bonsái. Un bonsái no puede ser un árbol de una manera que se vaya a deformar. Normalmente un bonsái debe tener una triangularidad en todas sus partes. Debe tener desde una rama en la parte de abajo, una segunda y una trasera, que normalmente te van a hacer una triangularidad del árbol, y por donde tú lo mires vas a ver la triangularidad que existe en un árbol. Una cierta simetría. Una simetría que debe tener el árbol, una armonía en todos sus ángulos. Ok, entonces actualmente el bonsái se ha vuelto un representante de la cultura popular, ¿no? Por distintas películas, series que nos muestran, tales como Karate Kid, por ejemplo. Y hay mucha gente que se quiere adentrar en este mundo. ¿Qué usted le diría a esas personas que se quieren adentrar? Lo primero que se le aconseja a las personas que se van a iniciar en este mundo de bonsái es que encuentren un buen material desde el inicio, porque tú buscando un material que tenga, digamos, una conicidad de tallo, o sea, un árbol no puede ser un palo para hacer un bonsái, primeramente. Debe tener una cierta sinuosidad en su tallo desde el inicio. Debe tener bastantes ramas para que tú lo puedas comenzar a trabajar. Cortar las que no te sirvan, dejar las que te van a servir e ir haciendo ya un pre-bonsái, digamos. ¿No? Porque para llegar a hacer un bonsái va a tener más o menos una secuencia de 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 años. Y a veces hasta más. ¿Por qué? Porque un árbol en sí, ya un bonsái debe tener ciertas características de terminación en el cual los copos que se hacen o que le llaman las nubes tienen que ser prominentes, tienen que ser grandes, tienen que ser ya establecidos. No puede ser, digamos, cuando uno nace, digamos, las hojitas son pequeñas. Por ejemplo, como estos de acá. Este es, por ejemplo, un pre-bonsái, que si tú lo ves ya tiene una triangularidad que ya se ha hecho. Esto ya tiene un alambrado, ya tiene una sinuosidad, como es. Entonces esto lo que se busca es que esto crezca primero. Luego tú ya lo puedes ir alambrando, bajando una primera, lo que le llaman los japoneses o los chinos, una primera rama, una segunda rama y una rama trasera. Y así sucesivamente. A medida que va pasando, por ejemplo, hay ramas que acá no te van a servir y lo vas a cortar. Lo vas a cortar y puedes de acá seguir ya avanzando y dejar un ápice que es el que va a mandar la planta para que esto tenga una triangularidad de esta forma.
Esto, digamos, es un arbolito, un pre-bonsai que recién se está iniciando. Entonces, para que tú tengas esa calidad ya de de comenzar una planta a hacer un buen trabajo, tienes que buscar que primero sea unas características especiales para que no te quite tiempo. Porque un arbolito no es un palo grande, no, ya no sirve, no es un bonsai. Ahora, lo que hay que tener cuidado y se le recomienda siempre a la gente que inicia en un bonsai es de que vayan a viveros o en Hacho escoger en buenos sitios o ir con una persona que tenga algo de conocimiento sobre bonsai para que lo ubique y le enseñe qué cosas más o menos, qué material puede comprar para trabajar. Porque hay mucha gente que agarran como se ha visto, y hay gente que ya los están estafando y se ve por el bonsai, por las redes sociales, en el cual hay gente inescrupulosa, como todo, en todo negocio, en todo hobby, en lo que tú quieras, que por ejemplo agarran un plantón, una planta, lo meten en una maceta, lo amarran, le ponen bastante tierra, le ponen musgo verdecito por dentro, le ponen un alambre, lo doblan y lo venden como un bonsai. Y cuando la gente lo lleva a su casa, eh, a las pocas semanas se le muere. Y es porque no es un bonsai, es una manera de hacer un negocio. Entonces siempre se le recomienda a las personas de que busquen a personas que conozcan o se empapen por internet, que ahora todo el mundo entra, googlea en Facebook y ahí encuentras gente que vende ya bonsai, plantas. Y para iniciarte tú y ir conociendo, puedes ir googleando, puedes ir metiendo en esa página y ver más o menos qué características debe tener un arbolito para comprar. Sí. Entonces, este no es un arte, por así decirlo, pasajero. Es un arte que requiere mucha dedicación, mucho de tu tiempo, ¿no? Que te va a demandar estar allí al tanto, porque al fin y al cabo es un ser vivo, las plantas son seres vivos y se te mueren, tienes que estar consciente de ello, ¿no? Y a ver, y ahora sí, ya pasando ya a otro tipo de ámbito, ¿qué opina su familia al respecto, no? Porque obviamente este es su jardín de su casa. ¿Qué ha opinado su esposa, por ejemplo, de todo esto? Eh, bueno, normalmente ellos me apoyan, es un hobby bastante entretenido, bastante relajante. Y más que todo, acá, por ejemplo, tener un jardín, acá había, ¿cómo se llama? Gras. Pero el gras había que estarlo regando, el gras se secaba, se moría. Entonces hicimos poner piso y dije, si este era un jardín, ¿por qué no colocar plantas? Entonces, como es un jardín, como tú lo ves, es un jardín, pero ahora hay arbolitos. Ya no hay arbustos, no hay plantas que se puedan eh, pisar, valorar en el piso, ¿no? Ya lo tenemos, o sea, es un jardín, pero en macetas. Sí. Y eso es lo que tenemos, y eso ayuda al medio ambiente. Y ellos están contentos, ¿no? Porque es un hobby que me tiene a mí. Por ejemplo, yo soy una persona jubilada que, digamos, ya me dedico a mis bonsáis, a mis plantas. Por ejemplo, en la época esta que pasaba, que hemos pasado todo y que estamos pasando, de coronavirus. La gente se estresaba porque quedaba en su casa y no sabían dónde ir, qué hacer. Veías Netflix, televisión todo el día y ya estabas aburrido. Pero si tú, por ejemplo, como en mi caso, tenías tus plantas, tenías tu bonsai, te dedicabas a cortarlos, a prepararlos, a alimentarlos, darle sus ingredientes y todo, y a podarlos y a trabajarlo. Y eso es lo que te pasa. Y mi familia está contenta porque es algo bueno, ¿no? Y ayudamos al medio ambiente. Sí. Ahora sí, con una última pregunta para culminar ya con esta entrevista, con esta grata visita en sí. Para usted, ¿qué es el bonsai? Mira, el bonsai propiamente dicho, como cultura general de que todos lo ven y lo encuentras en internet, el bonsai, digamos, es un árbol pequeño,
colocado en una maceta. Ese es un bonsái, pero así a secas, ¿no? O sea, una definición de qué es un bonsái. Un bonsái es una planta, una maceta. Pero en sí tú como persona, como amante de este arte, de esta, digamos, de estos, ¿cómo se puede decir, no? De este entretenimiento que tú puedes tener dentro de tu hogar y que tú lo tomes de corazón, es, es un, es un arte relajante. Es un arte que te evoluciona como persona, te tiene pensando en qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Eh, Ver una planta, es como que tú críes un animalito. Tú le vas a dar de comer, tú le vas a dar sus cuidados, sus medicinas, todo lo que necesita para que ese perrito esté bien, ¿no es cierto? Sí. En mi caso, es una planta. Yo no le voy a dar de comer por la boca. Es una planta que yo lo tengo que tratar de la mejor manera. ¿Cómo? Regándolo, dándole sus vitaminas en el momento que necesite, porque los árboles en sí, los bonsáis, como vienen en maceta, ellos no tienen de dónde sacar sus vitaminas, sus minerales que necesitan. Lo que sí lo extraen directamente cuando está en la tierra. Pero ya al pasarlo a una maceta, ya tú tienes que darle esos nutrientes. ¿Cómo le haces? Colocándole un buen sustrato, que sea drenante, que tenga porosidad, que mantenga la humedad del agua, que es lo que necesita la planta. Sí. Ahora, acá tenemos, digamos, las estaciones, ¿no? ¿Cierto? Sí. Invierno, verano, otoño, primavera. El bonsái, un árbol, en esos tiempos, tienes que saber qué cosa es lo que vas a hacer. Por ejemplo, en primavera, lo que tienes que hacer, en otoño, tienes que ir preparándole para que este árbol, en el momento de primavera, sus flores sean hermosas, estén vigorosos. Previo a eso, tú ya tienes que tener en un determinado tiempo las vitaminas que tienes que irle dando. Y eso normalmente nosotros, por ejemplo, en los bonsái, le damos lo que son el masacote. Masacote son unas vitaminas para las plantas de degradación lenta, que es más o menos, le dura 6 meses, que tú lo colocas en una parte de la planta y eso con el regar se va a ir diluyendo. Y más o menos, como dice, pues no, 6 meses es la degradación que tiene. Entonces el arbolito necesita, como se llama, tener esa vitamina para que sea, como se llama, vigoroso en el momento que dé. Por ejemplo, un buen árbol bien cultivado te va a dar hermosas flores y va a ser vigoroso. Y esas plantas también, no solamente eso. Por ejemplo, a los perritos las pulgas, las garrapatas o cualquier esto. En el caso de los bonsái, de los árboles, por ejemplo, tenemos lo que es la mosca blanca, tenemos las arañitas y un sinnúmero de insectos que también se le pegan. Entonces, hay que fumigarlos, hay que cuidarlos. Y eso, cuando tú le des todas esas características, todos esos ingredientes a tu planta, vas a tener un árbol tal y como lo tienes en la naturaleza. Y mucho más cuidado, definitivamente. Ah, ya veo. Muy interesante, muchas gracias, ¿no? Más que nada, para mí ha sido un gusto el haber podido escuchar todo lo que usted tiene para enseñar al mundo. Sé que nuestros espectadores también serán capaces de aprender muchas cosas de esta visita a su bella morada, a su propio ecosistema creado con sus propias manos. Muchas gracias a usted, ¿no? por haberme aceptado aquí en su casa, ¿no? Y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, más bien, no te preocupes. Habrá una próxima oportunidad en la cual podemos conversar mucho más amplio, ¿no? Porque una breve entrevista a veces no es todo lo que uno quiere. O sea, es mucho más.
es mucho más, ¿no? Entonces, el escuchar y ver estas entrevistas te va a saber más o menos o tener un poquito más de conocimiento de qué es un bonsai, para qué sirve, qué te hace como persona y la ayuda que hacemos al ecosistema, porque una planta absorbe lo que nosotros lo damos como residuo, es el monóxido, que nos va a dar el oxígeno. Entonces, eso es. Ok, listo. Muchas gracias. Ok, señor. Gracias por la entrevista.